Buenas noches. Hoy voy a leer el tercero de mis cuentos, al parecer el de La memoria de los dragones, aunque yo sé que no es de los mejores. Tuvo una aceptación pues bastante mayor a la que esperaba. Eh, Les decía al principio de Memoria de los Dragones que 40 vistas no eran nada para, no sé, te lo resumo, para Dross, para alguno de estos youtubers monumentales. Para mí 40 vistas son muchísimo. Y Memorias de los Dragones tiene 100 vistas en una semana. Para mí es un récord, ¿no? Em, pues bueno, voy a leer el tercer cuento de esta serie, que se llama El mar de color tinto. Y bueno, empiezo porque no es tan largo como Rito de Paso, pero pues sí es algo largo. Bueno, este cuento me dio la idea un amigo mío de hace muchos años. Me compartió esta idea de cuento que él tenía desde hace muchos años y me dijo que no sentía que él pudiera escribirlo. Entonces me dijo, ten la idea y haz lo que quieras con ella. Entonces, bueno, la idea no es original mía, es de un amigo, y obviamente está adaptada al universo del Gran Vacío, con los enanos, los duendes y todas las cosas que hay aquí. Hago esta aclaración porque, pues bueno, es como, pues darle el crédito a quien lo merece, ¿no? Entonces, bueno, empiezo. Despertó con un agudo dolor entre los ojos que le corría hasta la parte de atrás de la cabeza, como si un hacha le hubiera partido el cráneo a la mitad. Sabía que era imposible, no estaría vivo de ser así. Al principio no pudo ver nada, como si se hubiera quedado ciego, pero conforme pasó el tiempo se percató de que, más bien, estaba desorientado. Poco a poco, su vista pasó de la oscuridad más absoluta a algunas manchas borrosas, y finalmente, a las formas y los colores del mundo. Debía ser tarde. El sol estaba a punto de meterse, y un ligero tinte rosado coloreaba las nubes en todas direcciones. El mar se veía a ratos rosa, a ratos tinto, y a veces los peces nadaban en ondas de escarlata. Las nubes se arremolinaban en el centro del cielo, como si amenazaran formar un huracán cuyas proporciones no podía imaginarse todavía. Se, rodea- Se rodeaban las unas a las otras, pero dejaban un hueco en el centro, un túnel sin fin. La luz del sol se distorsionaba y parecía darle una infinidad de bocas al nubarrón. Aún con el color rosado y los destellos de oro del horizonte, no alcanzaba a verle fondo. En realidad, no recordaba cuándo había sido la última vez que había visto el cielo. A su izquierda se extendía el mar, a su derecha, una playa casi tan extensa como las olas. Tenía recuerdos de una costa parecida, solo que allá había un volcán y sus fumarolas cubrían el cielo permanentemente. Chorros de vapor, hongos que crecían en las grutas que habían surgido entre lava seca, y algunos ríos de magma cubrían aquel lugar. No recordaba bien su nombre, pero sabía que esa era su casa. Ahora estaba en otra playa, Ahora estaba en otra playa, ante otras olas. Había partido de ese otro lado en algún momento y recordaba haber sentido una felicidad como hacía mucho no sentía. ¿Quién era? Por más que lo intentaba, no podía recordar nada más allá de la costa y el mar embravecido de su tierra, tal vez de su otra tierra. Estaba perdido al margen del océano, y no veía por qué no podía quedarse también ahí. Habría que buscar comida y un refugio, pero esas eran preocupaciones que no lograban distraerlo de su pregunta anterior. ¿Quién era? Al menos la ceniza le era familiar, y no podía decir que el cielo no lo llamara. Había pasado tiempo desde que observara el atardecer con tanto detenimiento. No supo cuánto tiempo se quedó mirando el horizonte, pero estaba seguro de que no había sido solo unos segundos. Había repasado una y otra vez ese único recuerdo que tenía con suficiente detalle. Las nubes se habían movido en espiral, girando alrededor del túnel abierto entre ellas, y el sol y el crepúsculo no se habían movido. Ya debería haber oscurecido. Pensó que tal vez el agujero negro al centro del cielo estaba también jalando al sol, impidiendo que éste siguiera su camino al horizonte. En ese momento, recordó que en su pueblo, mucho antes de la tierra de la ceniza,
Se contaba una historia sobre cómo el sol y la luna eran perseguidos por unas bestias que amenazaban con devorarlos. Según ese mito, el mundo se acabaría cuando los alcanzaran. Ha llegado el final de los días. Pero pasaron los minutos y luego las horas y no sucedió. Pero pasaron los minutos y luego las horas y no sucedió nada. Su pueblo. Él venía de una civilización guerrera, enterrada en el fondo de las montañas. No recordaba a su padre, pero sabía que había nacido en las entrañas de la tierra. Nunca supo por qué los abandonó. Tal vez porque eran igual de orgullosos de él. Tal vez eran igual de orgullosos que él, y al final se terminaron odiando los unos a los otros. Recordó un objeto que utilizaba para protegerse y un palo largo con una punta metálica. Lo demás era irreconocible, oscuro, como si todos sus recuerdos se unieran en un túnel sin fondo. Por supuesto, todo en su vida pasada había sido luchar, cavar con las manos, las uñas y los dientes, y tenía sentido que sus recuerdos fueran algo parecido a estar saliendo de una larga, larga mina. Pensó que tal vez el cielo y la formación de las nubes que veía en ese momento era en realidad una continuación del enorme corredor de su paso bajo la tierra. Por más que miraba alrededor de él, no podía ubicarse, y la sensación de ya haber estado allí no desaparecía. Pensó que al menos debía moverse. Llevaba ya un rato de pie en el punto en el que había despertado, pero en todo ese tiempo había estado mirando las nubes. Cuando se decidió, lo vio. Había una sombra detrás de él. En realidad, era su sombra, desencajada de su cuerpo y capaz de moverse y actuar por sí misma. Su sombra, la única que lo había seguido desde que tenía memoria, mucho antes de salir de la cueva de su gente. La vería ponerse a su espalda, siempre detrás de la luz de las piedras, ocultándose de las espadas y las lanzas que despedían las velas. Era chico, muy chico. Aún no tenía su barba y alcanzó a conocer a su padre. En su pueblo, todos crecían para minar y hacer la guerra. Era una zona cubierta de nieve. Había tanta que muchas veces creyó que toda la nieve del mundo había caído a los pies de la montaña y que solo a veces ésta se iba a otros lados. Las pocas veces que salieron a cazar osos, tuvieron que buscarlos muy al sur, justo donde empezaba a haber algunos árboles aislados. Su padre le enseñó todo lo que jamás necesitó para sobrevivir. Y aún ahora que lo seguía la forma de su cuerpo, no se sentía amenazado, ni temía. Más bien al contrario, una paz como no había encontrado entre sus recuerdos lo embriagó de repente. Tal vez era la paz del mar. En sus recuerdos siempre estaba agitado, y poder En sus recuerdos siempre estaba agitado, y poder compararlos le daba la sensación de que esta vez las cosas serían mucho más tranquilas. Caminó y caminó en línea recta. No supo cuánto tiempo ni cuántas veces pasó frente a círculos de rocas alargadas, a cúmulos de estacas, más altas que él, pero más delgadas. Y por lo que veía, llevaban ya mucho tiempo allí. Algunas de ellas se habían erosionado, y sus grietas estaban llenas de ceniza. Unos estaban solos, otros habían reunido una pequeña familia a su alrededor. Una familia, una tribu, un pueblo. Alguna vez tuvo uno. Eran 6 y todos vivían en la isla a la que llegó no sabía por qué. Hasta ese momento se percató de que estaba completamente desnudo. Se miró los brazos y se percató de que una cicatriz le rodeaba el antebrazo derecho, como si fuera un anillo. Sus manos y el resto de sus extremidades estaban cubiertas por una serie de cortes de diferentes tipos. Unos fueron con armas, estaba seguro. Otros habían sido por golpes o caídas, y unas marcas en su pecho las hicieron o con las uñas o con una garra. Tuvo una fugaz visión de él dentro del yelmo, cubierto con una armadura de pies a cabeza, mientras sostenía un escudo. En su memoria, algo golpeó su protección y lo empujó hacia un costado. Por más que se concentró y se aferró a esos segundos, no vio nada más. Siguió caminando. La playa se extendía a su derecha y el mar a la izquierda. El tiempo transcurría, pero el sol y el cielo estaban petrificados. No sabía cuánto llevaba allí, solo que algo le decía que no podía ni entrar al mar ni adentrarse en la costa. Sentía peligro en ambos lados,
y hasta ahora no le había dado hambre, ni se sentía cansado. Antes comía mucho, hacía algo que gastaba mucha energía y debía reposar continuamente. No le podía poner nombre, pero ahí estaba. Era la certeza de quien toda la vida ha hecho las cosas de la misma manera. Sabía que podía volver a comer y a mover la tierra con sus manos y con su pensamiento. Lo intentó una vez, luego otra y otra y otra, hasta que entendió que no podría volver a hacerlo jamás. Estuvo roto, Estuvo otro rato intentándolo. Quiso crear un pilar de ceniza, pero no lo logró. Una vez más, primero con su furia, pero pronto se le asomaron algunas lágrimas a los ojos. Sabía que eso había sido una vida en algún momento. El, el dolor de cabeza se le clavó como una flecha y le recorrió desde la punta de la nariz hasta la parte posterior del cráneo. Era tan intenso que solo a través del dolor se daba cuenta de que no estaba muerto. Todo había cambiado para él, pero él seguía de pie, de rodillas, doblado sobre sí mismo. Se llevó ambas manos a la cabeza y sintió un líquido corriendo por su frente, su cuero cabelludo y su nuca. Tal vez el esfuerzo le había abierto una herida nueva que no recordaba haberse hecho. Vio una sombra enorme en su mente. Una criatura mucho más grande que él o que cualquiera de sus compañeros apareció frente a sí. Era un esqueleto, pero podía moverse. Lo doblegaron y le clavaron unas placas de acero en toda la espalda. Cuando despertó, vio que el mar no había cambiado, ni la marea, ni la playa, ni las nubes, pero sí su sombra. Ahora parecía como si el espacio vacío estuviera adquiriendo volumen, espesor, piel y voz. Era él mismo, como diluido en el aire, pero a fin de cuentas él. Era su muerte frente a él, o al menos todo lo que alguna vez creyó faltarle para morir en paz. Cayó en cuenta de que todo el tiempo que había transcurrido, si de verdad lo hacía, había estado solo, no había visto a nadie. Estaba él solo con su muerte y sus recuerdos, caminando en una costa a la orilla del mundo, y con todo se sentía en paz. Tal vez era hora de irse, de dejar los túneles de su pasado a medias, de construir una barca y remar hacia el horizonte donde nunca se pone el sol, mecido por las olas de color tinto. Ya lo había hecho antes, y confiaba que eso sí podría volver a hacerlo. Tal vez ahí no se cansara, y pudiera llegar a otras costas mejor iluminadas por un sol que sí se moviera. Tal vez pudiera salir de aquella tierra congelada en el tiempo y recuperar su vida, su pueblo y su magia. Un torrente de imágenes llegó hasta su cabeza, pasando por encima de la que se suponía era la cicatriz más grande de todas. Su padre le había enseñado a mover las piedras para atrapar animales grandes, abrir túneles y mover las montañas a voluntad. Antes de quedar atrapado allí, la magia lo había llevado a explorar un mundo entero, hasta que llegó a la otra isla. La magia le había permitido domar un dragón y mover un desierto, pero ¿qué más? ¿De verdad eran suyos esos recuerdos? No los sentía como propios. Era una sucesión de momentos y palabras que, aunque entendía, no conectaban con lo que era ahora. Tal vez fueran solo imágenes que salieron de la mina de su pasado, gente a la que vio en algún momento y que se fue borrando de su vida hasta desvanecerse. Siguió caminando. La costa se extendía hasta el horizonte infinita, como lo eran la ceniza de la playa y las olas rojas. Su mente estaba perdida en otro lugar. Se había olvidado del infinito que lo rodeaba. Sabía algunas cosas, pero no quién era. Nació en las montañas y vivió allí un tiempo. Se hizo a la mar y llegó a una isla similar a donde se encontraba ahora. Hubo una guerra y había magia y un dragón, y no podía recordar nada más adelante. Mientras más seguro estaba de lo que veía dentro de su cabeza eran en efecto recuerdos suyos, más clara veía su sombra. Tiene mis brazos, pensó, mi barba y mis piernas, y mis mismas cicatrices. Tiene un amor infinito en la mirada, casi como si me compadeciera. No se sentía desgraciado hasta que empezó a recordar. Había matado a alguien, en el desierto con un pilar de arena. Lo había atravesado y dejó su cuerpo bajo el sol. Era una guerra, es cierto, pero pudo elegir aprisionarlo. Ahora iba montado en el dragón. Cargaba casi toda su armadura, pero había dejado el yelmo porque le estorbaba para ver. Sus cabellos rojizos volaban en el viento, fundiéndose con la arena del desierto. A su izquierda había un martillo. Lo había querido mucho, tanto como se puede querer a una arma. En otro instante, el martillo estaba clavado en el suelo,
Una cadena lo conectaba con el esqueleto del dragón. Todo cuanto estaba entre la cadena y su bestia era rebanado. Había llamas por todas partes. Granada se devoraba a sí misma. La ciudad se moría de hambre por su culpa. No era solo un asedio, querían exterminarlos. Recordó el asedio de Granada con mayor claridad que todo lo demás. Era por tanto más reciente. Estaba seguro de que no había matado solo a uno, pero no se arrepentía. No los conocía y estorbaban a su objetivo final. Por Odín, ¿quién soy? Anduvo y anduvo, ignorante de lo que era sentir hambre, cansancio o sed, durante meses y luego ciclos. Se fue olvidando de algunas cosas, pero otras regresaron cada vez con más fuerza. Pasaron 100, 200, 1000 ciclos, y lo único que cambió fue su sombra. Ahora eran dos los que caminaban lado a lado, los dos partes de uno mismo. Mientras que uno se recordaba iracundo y cruel, el segundo lo complementaba con paciencia y amor, y se querían. Habían recordado grandes partes de su historia. Vivían al norte de Urim, en Icegrind, pero habían emigrado a Thanatos, la isla de los necromantes. Se habían unido a ellos porque ahí podían experimentar con su magia hasta donde les apeteciera, y no había quien les dijera otra cosa. El dragón se llamaba Menkar, y un día dejó de recordar. En miles de ciclos, por primera vez estuvo en silencio y escuchó el silencio que lo rodeaba desde que había llegado allí. Ahora, después de tanto tiempo, sabía cosas sobre aquel lugar. Era una isla inmensa, más grande que cualquier cosa que jamás hubiera visto en Urim, con un mar central y un océano alrededor de ella. No había manera de escapar. Había aprendido a medir el tiempo dejando marcas. En algunos de los pilares que encontraba fue dejando pequeñas muescas, y a cada distancia los monolitos se En algunos de los pilares que encontraba fue dejando pequeñas muescas, y a cada cierta distancia los monolitos se repetían. Eso quería decir que había estado caminando en círculos, pero no había nada más que pudiera hacer. En casi 3000 años, en casi 3000 ciclos, había llovido 2 veces. Se fijó que las gotas de agua no provocaban ondas, y que ni el océano alrededor ni el mar del centro se agitaban nunca. Estaba atrapado en un vacío infinito, al que su pueblo llamó Ginnungagap. Era un lugar de un mito muy, muy lejano, pero al parecer existía. Un día decidió morir. Se abrazó a su sombra y sintió cómo las lágrimas le llenaban los ojos. Estaba maldito. Un elfo lo había exiliado a aquella dimensión, solo que nunca supo por qué. La edad de los recuerdos se había extinto y solo quería morir. Mientras cerraba los ojos y su cuerpo se petrificaba junto a la orilla, junto a un montón de piedras más, junto a los cuerpos de los que debieron ser cientos, tal vez miles de individuos, recordó sus manos, a muerte, tal vez miles de individuos, recordó su muerte a manos del rey enano Skalargrim, hacía más de 4000 ciclos. Cerró los ojos y se desvaneció. Bueno, este es el cuento que tiene el título El mar de color tinto. Repito lo que he dicho en los últimos 2 videos, hay muchas cosas que ya no haría de la misma manera. De hecho, este lo reescribí este año, en 2001, para que se integrara a una colección que se llama El Círculo del Éter, que explora a mayor profundidad esta dimensión. De hecho, esta se vuelve solo uno de los muchos planos del éter, pero bueno, esta es la versión original. Le cambié un par de cosas en la lectura, pero el cuento está 99% respetado. Y pues bueno, ahí pido una disculpa por las intervenciones de mi hija, que está dormida en otro cuarto, entonces, perdón. Y bueno, les recuerdo que en la caja de comentarios, perdón, en la caja de descripción del video les dejo links para si quieren conseguir mis libros, si quieren leer también la obra antes de que yo la lea. Y está también una pequeña pestaña de donación en PayPal por si alguien quiere apoyarme. Les digo, yo no tengo ninguna retribución económica de esto todavía, entonces pues las cuentas pesan un poco, pero bueno, es parte de lo que hago como escritor. Muchas gracias por todo.
Agradezco a todos los que se han suscrito últimamente con estos cuentos, con los videos de las clases. Les digo, esos van a seguirse actualizando de vez en cuando, pero ahora la tirada principal es esta lectura de cuentos. Bueno, nada más como adelanto, tengo 120 cuentos escritos, entonces todavía le queda un buen rato a esto y probablemente si los llego a terminar antes de seguir escribiendo más, pues pasaré a la lectura de las novelas. Pero pues eso obviamente va a depender de cómo me vaya con el canal y con la vida personal, ¿no? Muchas gracias por todo y nos estamos viendo pronto.